Hay algo que pasa mucho cuando estudiamos en línea. Al principio todo suena increíble. Tú decides tus tiempos, puedes avanzar desde casa, no tienes que trasladarte y parece que todo será más fácil. Pero luego llega la realidad. Nadie te está esperando en un salón, nadie te dice nadie te dice todos los días qué hacer, nadie te obliga a conectarte. Y ahí aparece la pregunta incómoda. ¿Cómo sostengo mi aprendizaje cuando dependo de mí? Porque aprender en línea no siempre falla por falta de capacidad, falla porque no tenemos estructura, porque nos gana el postergarnos, el frustrarnos o porque simplemente pensamos que no tenemos disciplina. Bienvenidas y bienvenidos a un espacio donde hablamos de educación, tecnología y vida real sin romantizar el aprendizaje, pero eso sí, encontrándole sentido. Hoy vamos a hablar de disciplina sin drama, cómo sostener tu aprendizaje en línea cuando nadie te obliga. Y para hablar de este tema nos acompaña alguien muy querido y estimado, el doctor Noé Castellanos Luna, psicopedagogo, psicoterapeuta, docente y lo que se agrega en la semana, porque cómo estudia este hombre, con una trayectoria muy amplia en acompañamiento emocional, psicoterapia con niños, niñas y adolescentes, personas adultas, parejas y procesos de desarrollo humano. El doctor Noé cuenta con formación en psicopedagogía, psicoterapia psicoanalítica, psicopatología infantil y adolescente, tanatología, psicoterapia transpersonal integrativa y actualmente continúa su formación en el campo educativo. Noé, muchas gracias por aceptar la invitación y estar aquí en este espacio. Hola Aldo, no, pues gracias a ti por la invitación. Es un honor estar acá contigo y poder compartir desde mi experiencia, ¿no? Desde lo que he visto, lo que he estudiado en mi campo formativo, en la parte docente también. Muchas gracias. No a ti por aceptar y por andar acá en estos lares. Sé que son lares digitales, pero de alguna u otra manera así nos conocimos en pandemia y perduró la amistad y la cercanía. Claro. Muchísimas gracias por andar por acá. Quiero empezar de una manera muy ruda, que es mi forma de preguntar. ¿Por qué a las personas les cuesta sostener el aprendizaje en línea cuando nadie los está obligando a ir a un espacio, a las tareas, a recordatorios? Pues mira, porque el aprendizaje en línea requiere algo que pocas veces nos enseñan, ¿no? La autorregulación emocional y mental. En un salón presencial existe una estructura externa, horarios, maestros, compañeros, presión social, que sostiene parcialmente la disciplina, pero en línea la persona queda frente a sí misma y ahí aparece el cansancio, la ansiedad, la procrastinación y las dificultades para organizarse, porque no hay quien guíe, ¿no? Solamente te enfrentas como en una pantalla y es todo lo que observas, no el contenido que te imparten y no tienes esa parte de la socialización. Además, vivimos en una época de sobreestimulación. El cerebro compite constantemente contra redes sociales, notificaciones, gratificaciones inmediatas. Entonces, pues estudiar deja de ser solamente querer aprender. También implica, pues aprender a gestionar la atención y las emociones. Y creo que a veces escuchamos que es una palabra de disciplina, que pensamos que es algo pesado, que nos tenemos que levantar temprano, aguantar y seguir, y seguir, y seguir. Y olvidamos como esta parte de cuidarnos y de acompañarnos, porque muchas veces el sentido de estudiar en línea es forma de soledad, porque Ujú, estamos en un espacio frente a una pantalla. sí. Sin embargo, no necesariamente tendría que ser de esta manera. ¿Y cómo podemos entender este aspecto en donde no es tanto la persona ni la disciplina, sino esta forma en que está interpretando a la persona en autocastigarse, ¿no? Es que es mi culpa, es que no lo logro, es que soy yo la que no quiere. Claro. Pues mira, creo que confundimos durante mucho tiempo la disciplina con dureza. La disciplina no debería de ser sinónimo de sufrimiento ni de autoexigencia. Eh, Desde una visión más humana, la disciplina es la capacidad, pues, que te ayuda a sostenerte de pequeños acuerdos con uno mismo, incluso en días difíciles.
En sí no es castigarse cuando uno falla, sino regresar sin destruirse, ¿no? Emocionalmente. Una disciplina sana entiende que las personas también, pues, se cansan, tienen emociones, atraviesan duelos, ansiedad, agotamiento, etcétera, ¿no? Y que al final somos humanos, cometemos errores, tenemos emociones, y todo lo que vivimos en el día a día, pues, va generando este cúmulo de emociones. Entonces, si yo no trabajé algo, pues, es evidente que voy a proyectar esa situación, ¿mm? Creo ahí también que suena mucho a, no sé si viste, esto va a sonar mucho a viejito, El diván de Valentina, Sí, claro. donde ella trataba como de su día a día enfrentar con todas estas herramientas y hablaban de la culpa y hablaban de las emociones, de cómo solucionar desde este sentido humano, y Ujú, que ha sido como uno de los principales problemas que ahora enfrentamos, el sentido de la culpa, ¿no? Es ujú, que mi compañero ya fulanito y de la envidia, eso también creo que puede estar. O sea, es que fulanito en redes sociales ya logró tanto, es ujú. que ya hizo 50,000 estudios y ahora hizo el otro, y yo apenas voy en la prepa. ¿Cuál es esta diferencia entre la disciplina real y una autoexigencia, ya sea impuesta por un aspecto social o propia? Pues mira, la disciplina busca constancia, la autoexigencia busca la perfección. La disciplina te dice, voy a avanzar aunque sea un poco, ¿no? Mientras que la autoexigencia dice, si no lo hago perfecto, no vale, ¿sí? Una persona, pues disciplinada, puede descansar sin culpa, una persona autoexigente siente que nunca hace suficiente y cuando el aprendizaje se vive desde la autoexigencia, eventualmente aparece el agotamiento emocional, porque justo tiene que ver con aquello que queremos hacer y lo que debemos hacer, ¿sí? Porque detrás de esto hay toda esta presión familiar, social, cultural, del debes de, y no te acostumbran, no te educan el qué quieres hacer tú, ¿no? Y ahí es uno de los aspectos que yo identifico. No sé si viste la de Kung Fu Panda, en donde Pon y trata constantemente de pelear con la autoexigencia de Shifu, es que tienes que ser como Tigresa o como Ujú, Tai Lung, y es que eso es lo que yo espero desde dentro de, las expectativas, valga la redundancia, usando el mismo adjetivo como verbo, el hecho de decir: "Okey, 1, yo no soy tigresa, yo no soy mantis, yo no soy garza, yo no ujú. soy víbora, o sea, yo no soy ellos". Y entonces cuando Poe empieza a decir: "Okey, pero es que me da ansiedad, me siento mal", y Shifu tiene que salir de ese aspecto mucho más rígido por, la tortuga, ahorita se me olvidó su nombre, y que la tortuga le dice a Shifu: "Es que tú puedes, o sea, necesito que cambies la mirada". Ahí, ¿qué pasa cuando la persona intenta aprender de la culpa? ¿Qué ocurre con sus emociones? ¿Qué pasa dentro de su cerebro? Pues mira, lo que pasa es que hay un desgaste emocional enorme, ¿no? Cuando alguien estudia desde el deberías, el cerebro asocia el aprendizaje con ansiedad, con presión, con frustración. Entonces la persona deja de conectar con la curiosidad o el interés, el crecimiento. Empieza a estudiar solamente por dejar de sentirse mal, pero eso provoca ciclos muy comunes de procrastinación, de culpa, de abandono, de saturación. Porque aprender desde el miedo o la culpa rara vez es sostenible, ¿sabes? Y que eso es lo más complicado, ¿no? De el tratar de mantener un estilo de vida que tu cuerpo ya no puede, que tu cuerpo y tu mente constantemente van agotando esta situación, mental. Y que, Ujú, por ejemplo, sucede mucho como en estas series gringas, ¿no? De adolescentes. La de 13 razones, creo que fue un elemento también que hablaba sobre este desgaste del deber ser. ujú, Sabrina Chill Adventure, creo que también ocurre en el siempre constantemente Sabrina estaba buscando a través de la culpa porque ya la había regado. Y voy a componerlo, y voy a hacer esto. Y entonces aprendía de una manera muy ruda, de una ujú. manera muy drástica.
y que no era solamente el hecho de que no fuera disciplinada, sino era la propia estructura. Cuando estamos en las escuelas de manera presencial, ocurre esto, ¿no? El vivir la estructura, como nos decías, está un salón, está el tiempo, entra, pero en línea la tienes que tener tú mismo, tú tienes que construirla y cambia como esta acentuación de el acompañamiento pedagógico. Es decir, ya no hay alguien externo que me diga, oye, Aldo, tienes que entrar a las 11. Oye, Aldo, tiene que ocurrir esto. ¿Cómo puede empezar la persona a construir esa estructura externa y que lo ayude a empujarse en este estudio en línea? Ujú. Pues mira, muchas veces se enfrenta uno al vacío, organizativo, ¿no? Descubre que nunca aprendió realmente a estructurarse sola, ¿no? Porque toda su vida alguien más organiza tiempos. Los papás, la escuela, los horarios fijos, etcétera, ¿no? Y esto no significa incapacidad, sino que significa que necesita desarrollar herramientas de autonomía, tanto emocional como académica, ¿no? Que quizá nunca le enseñaron. Y entonces ahora, ¿de dónde me puedo ¿sí? ¿Cómo le voy a hacer? Porque justo si te enseñaron toda la vida a esto, que alguien más te dijera lo que tenías que hacer, pues evidentemente va a ser algo frustrante, ¿no? ¿De dónde me voy a tomar? Bueno, pues te vas a estos recursos de acompañamiento, no sé, por ejemplo, hay varias escuelas que tienen como esta atención psicopedagógica, donde te orientan a saber cuáles son tus métodos de estudio, o que tú mismo, ¿no? En YouTube pones estilos de aprendizaje. Entonces, ahí vas viendo qué te va mejor, ¿no? Porque últimamente, pues, aunque no es en una educación en línea, aunque sea presencial, se está acostumbrado hasta la secundaria, que dependes del profe. Ya después en la prepa, hablando de educación, gubernamental, ¿no? De gobierno. Entonces, cuando ya estás en una escuela privada, pues sí, a lo mejor desde la primaria, ¿no? Método Montessori, etcétera, te empiezan a hacer un niño, autónomo, ¿no? Pero en la parte de escuela pública, pues es evidente que en la prepa ya te empiezas a hacer tú solo cargo de tus cosas, ¿no? A estudiar, a lo mejor muchos padres pues no tienen la educación suficiente y pues es que ya no te puedo enseñar, ahora te toca a ti hacerlo solo o sola, ¿no? Y entonces eso es lo que dificulta un poco, pero que tampoco es imposible el poder generar esta parte de cómo estudiar desde sí mismo, desde su propia individualidad en esta modalidad online. Y ahí también entra como esta pregunta de, ¿cuál es la diferencia entre procrastinar y tener flojera? Ujú. Pues mira, muchas veces procrastinar es una respuesta emocional, no una falta de capacidad. Hay personas que postergan porque tienen miedo a equivocarse, porque sienten ansiedad, porque están saturados mentalmente, ¿no? O porque la tarea les genera demasiado estrés. La flojera, pues evidentemente implica desinterés y la procrastinación muchas veces implica conflicto interno. Ujú. Y entonces, ¿cuáles son estas emociones que están detrás de postergar? Pues ansiedad, miedo al fracaso, el perfeccionismo, el cansancio emocional, la inseguridad, la frustración, incluso la tristeza, ¿no? Porque a veces la persona no evita la tarea, evita el cómo se siente cuando piensa en la tarea. Entonces es más fácil no hacerla para no sentir todo este cúmulo de emociones. Que a veces es la propia autorregulación. Ujú, Y así. y en esta autorregulación llega el hecho de decir cómo me siento, qué es lo que está pasando, qué es el estímulo externo que me está molestando, y que muchas veces lo vemos como este sentido de motivación. Desde lo que tú conoces y has aprendido, ¿qué es la motivación? Ujú. Pues mira, la motivación como tal, pues es algo que te ayuda a tener este empuje, ¿no? ¿Qué es lo que te ayuda a tener una meta? Porque, por ejemplo, en esta parte tanto educativa como terapéutica, siempre planteo, a ver, necesitas tener una meta, porque no puedes ir en una carrera solamente corriendo y no saber hasta dónde llegar, porque puede ser que ya llegaste a un punto específico que pudo haber sido tu meta, pero que necesitas tener algo claro para saber
cuánto tiempo te va a durar la oxigenación, cuánto tiempo necesitas tal vez trotar y que cuando ya vayas a llegar a la meta necesitas como más empuje, más arranque. Y entonces por eso siempre planteo, una persona debe de tener objetivos a corto, mediano y largo plazo, pero objetivos que sabe que va a cumplir. No puede tener objetivos que de manera inconsciente sabe que va a sabotear y que eso lo va a desmotivar, porque vuelve al mismo círculo vicioso. Y creo que eso es lo más complicado, ¿no? El hecho de no solamente no darte cuenta, Ujú. sino que empieza una estructura interna de planeación muy rígida. Ah, no, es que voy a lograr tanto en tanto tiempo sin ser realistas. Y entonces entra la frustración, entra la comparación, la culpa. Y entonces, ¿cómo vemos estas emociones en el desarrollo del aprendizaje? Pues sí, o sea, es algo que confunde, ¿no? Porque es, bueno, ¿cómo le voy a hacer? Es evidente que no hay un claro manejo de emociones y entonces la persona primero tiene que reconocer, ¿sabes qué? No estoy primero aprendiendo a saber qué es lo que siento, no lo reconozco. Primero tengo que trabajar en mis emociones, saber cuál es esa manifestación corporal que tengo para posteriormente decir, ah, esto que siento es ansiedad. ¿Qué herramienta puedo ocupar? ¿Desde dónde lo voy a tomar? Y es evidente que cuando hay este tipo de situaciones, lo ideal es que la persona pues empiece un proceso psicoterapéutico para conocerse, ¿no? Porque si esto está impactando desde las emociones, desde todo lo que hay alrededor, el plano social, el plano familiar, pues lo va a consumir. Entonces siempre lo ideal es, no reconozco mis emociones, voy a aprender cómo hacerlo, voy a aprender herramientas y posteriormente voy a aplicar estas herramientas para justo hacerme cargo de mí mismo, ¿no? A mí me gustaría preguntarte, ¿el aprendizaje también es emocional? Pues mira, sí, la verdad es que de alguna manera, a como estés, ¿no? Porque no sé si recuerdas que en el gobierno de Fox, me parece, daban como estos desayunos, ¿no? Y entonces él decía que los desayunos, pues, ayudaban porque muchos niños en pueblos marginados, pues, evidentemente, si no llevaban algo en la panza, pues, no aprendían, ¿no? Porque estaban pensando todo el tiempo en que tenían hambre y no se concentraban. Entonces, si no hay esta parte, desde el inicio, desde la alimentación, no hay un buen aprendizaje. Si hay problemas en casa, tampoco hay un buen aprendizaje. Si tiene conflictos internos, tampoco va a haber un aprendizaje. O sea, todo va conectado, si te das cuenta. Creo que a veces es lo más complicado, el Ujú, hecho de darnos cuenta de todos los factores alrededor sobre un proceso que llamamos aprender. ujú, Y entonces la persona entra en él. Creo que las redes sociales han sido uno de los principales, ahora sí, determinantes para empezar a ver a través de este espejo y decir, "Ah, es que fulanito está haciendo esto, pero tal vez tú no has comido, tú hoy no llegaste tarde o tienes que chambear". O sea, me he encontrado con TikToks y cuentas en Instagram de estoy estudiando 4 carreras, trabajo, estudio y mantengo a mi mamá. Y yo así con cara de, mijo, pues vas a llegar como el video de los señores que tienen 24 y en 1989 y parecen de 40. O ujú, sea, también va en este factor. ¿Qué pasa cuando alguien se compara constantemente para querer avanzar rápido ujú. y que no se queda quieto y que empieza a obtener un cansancio? Claro. Pues mira, la comparación genera, pues, esta sensación de insuficiencia, ¿no? La persona deja de mirar su propio proceso y empieza a medir el valor y el ritmo del otro, ¿no? ¿Y qué es lo que se hace constantemente en la actualidad en esta parte que le llaman ahora FOMO, no? Ah, es que tengo FOMO de tal persona, ¿no? Que quiere decir envidia. Entonces, se compara uno tanto que si no tienes una buena autoestima, o sea, una buena estructura de autoestima, es evidente que esto va a arrasar con lo poco que te estima, ¿no? Pero que justo cada estudiante tiene contextos, pues, emocionales, económicos, familiares y psicológicos, pues, totalmente distintos, ¿no? Entonces,
Comparar procesos sin considerar eso, pues suele ser injusto y dañino, ¿no? Entonces, ¿qué tanto es que sería preferible enfocarse en uno mismo que el compararse con alguien más? Porque si no, todo el tiempo va a ir como en esta insuficiencia, es que no soy suficiente, es que no sé, y se va creando este diálogo interno, ¿no? Entonces, ¿cómo lo voy a desaprender? Pues justo así, ¿no? Como trabajando en sí mismo, tratando de evitar esta comparación, porque la comparación es sinónimo de ansiedad, ¿no? Entonces, evitar esto para ir teniendo como esta calma, ver de qué manera puedo aprender, como te digo, ir viendo estos videos en YouTube, buscar información, leer algún artículo que me ayude a saber cómo podría yo avanzar. Y que a veces esta parte de psicoeducación es muy complicada para la gente porque también ya hay mucha información, a veces no verídica, Ujú, o ciertos personajes que influyen también y transforman, ¿no? Lo que claro, ocurre en la serie de adolescente, ¿no? Es que nosotros tenemos un lenguaje, nosotros tenemos un contexto. ujú. Y mencionaste algo muy importante que fue la autoestima. ¿Cómo es este factor, cómo influye en la constancia académica? Pues mira, es algo enorme porque la autoestima influye en cómo una persona interpreta sus errores. O sea, quien tiene una autoestima más sana puede equivocarse y seguir intentándolo. Pero alguien con una autoestima un tanto frágil suele interpretar cada error como una prueba de incapacidad. Es que no puedo, es que no sé, es que no soy suficiente, ¿no? Entonces, por eso la constancia no depende solamente de inteligencia, también depende de cómo nos hablamos cuando fallamos, ¿no? Cómo vamos siendo compasivos con nosotros mismos para decir, ¿sabes qué? Sí la regué, pero ¿qué sigue? ¿Cómo me voy a hacer cargo? Porque a veces se suele adentrarse como tanto en el error y no ver, bueno, esto me sirve como aprendizaje. ¿Qué cosas ahora ya no haré para aprender y no volver a repetir el mismo error? Y que a veces no necesitamos presionarnos más, necesitamos entender qué nos está pasando para poder avanzar mejor y cambiar la perspectiva, ser más compasivos, ser más pacientes y mucho más empáticos hasta con nosotros mismos, que Ujú, luego es muy fácil aplicarlo afuera, pero tener que ejercerlo en uno mismo es muy complicado porque, tenemos ya ciertos estándares, hay un diálogo interno. Y entonces, no es solamente sufrir por sufrir, necesitamos aterrizar en ese sentido, decir, ¿cómo puedo construirlo de una manera sana? ¿Cómo puedo ver la disciplina? No como este hecho de, ay, soy un flojo, ay, esto no lo estoy logrando. ujú. ¿Cómo podemos llevarlo de esta manera? Pues mira, son 3 cosas elementales, ¿no? Una es con hábitos, realistas, la otra es con flexibilidad y la autocompasión, porque la disciplina sostenible no nace de cambiar toda la vida en un día, ¿no? Nace de repetir pequeñas acciones de manera constante. Es más efectivo estudiar 30 diarios durante meses que intentar estudiar 5 horas en un solo día y terminar agotado, ¿no? Entonces, poco a poco para que entonces le des chance a tu cerebro de ir procesando esto mismo que le estás poniendo, ¿no? Porque al final es una adaptación, ¿no? Entonces, que poco a poco esto no sea tan desgastante para que en el primer momento, en el primer día o segundo digas: "No, ya no quiero", ¿no? Porque si no se vuelve a repetir el mismo ciclo. Y ahí, hablando de hábitos, ¿cómo se construyen? ¿Cómo los hacemos? ¿Cómo tenemos estas estrategias para sostener el hábito? Y 2 para poder tener un aprendizaje en línea efectivo. Pues es que mira, esto realmente se construye desde que uno es pequeño, ¿no? Muchas personas fracasan porque quieren transformarse completamente en una semana, pero el cerebro, como te decía, ¿no? Necesita esta adaptación no va a ser de la noche a la mañana. Y a veces el primer hábito no es estudiar 2 horas. A veces, pues, es simplemente abrir la plataforma todos los días a la misma hora durante 10 minutos. Y entonces, poco a poco, tu cerebro va a ir como teniendo esta curiosidad de: "Ah, voy a ver qué hay aquí, sí, voy a picarle aquí, me voy a meter acá, a ver qué aprendizajes, con qué situaciones voy conectando".
que me ayuden a hacer el aprendizaje un tanto digerible. Y que a veces es una rutina, lo acabas de mencionar. Ujú, Esta parte de una rutina flexible y que no la abandones. Desde tu experiencia profesional, ¿cómo podemos hacer esta rutina flexible? ¿Qué tiene que identificar la persona si se va a adentrar en el mundo digital? ujú. Pues mira, entendiendo que la flexibilidad no significa desorden. Una rutina flexible permite ajustes sin perder continuidad. Por ejemplo, si hoy no pude estudiar una hora, al menos revisaré 15 minutos, ¿no? Y eso evita el pensamiento de como ya fallé hoy, abandono toda la semana. Ujú, Okey, y entonces, ¿qué recomendaciones les darías a las personas? 3 recomendaciones para que ellos empiecen a poder tener este insight, propia iluminación interna de decir: "Okey, ¿sí estoy funcionando o no estoy funcionando?". ujú. Pues mira, lo primero será tener horarios flexibles, ¿no? Pero definidos. Tengo que estudiar hoy martes a las 3 de la tarde. Ah, pero mis amigos me invitaron al fútbol. Okey, sí sé que podría ser un distractor, pero el compromiso no es con mis amigos, no es con mi familia, es conmigo mismo, porque sé que va a haber una meta, un objetivo que tengo que cumplir, ¿no? También dividir tareas grandes en objetivos pequeños, como te lo decía, ¿no? No podemos aspirar a tener una casa mañana, porque, pues, apenas si tengo 20 pesos, entonces, que necesito ahorrar, necesito saber esperar. Y que eso es a veces una problemática en la sociedad, ¿no? Que no sabemos esperar. Y la tercera sería, pues, estudiar, ¿no? Evitar estudiar desde el perfeccionismo. Soy una persona que está estudiando, si estoy estudiando es porque no lo sé, ¿sí? Me voy a equivocar, soy estudiante, voy a aprender. Entonces, tener esto bien claro para que justo es pues no soy, un todólogo. Voy a aprender, me voy a equivocar, necesito cultivarme. El aprendizaje no vendrá desde el docente, sino va a venir desde mi propia curiosidad con lo que tenga a mi alrededor, con los medios digitales, con los medios impresos, con esta parte de, bueno, si veo a un compañero que sabe las cosas, pues le pego, punto, indago, ¿no? Entonces, de esta manera es que, pues son estrategias simples que te ayudan a sostener el aprendizaje. Genial, me quedo con la idea de que la disciplina no solamente, o sea, no se tiene que sentir como un castigo, sino que es una forma de cuidarnos, es una forma de darnos estructura y para poder avanzar paso a paso. Ujú, Y que aprender en línea a veces, pues, no tiene que ser perfecto, sino que podemos sostenerlo con esta constancia, con esta parte empática y con una mejor estrategia. ujú. Me gustaría que, para ir cerrando este capítulo, ¿qué recomendaciones tú les darías a gente que quiere estudiar en línea o que quiere estudiar también? Ujú. Pues mira, le diría que la disciplina no es algo con lo que se nace, es algo que se construye y que muchas veces no necesitas ser más duro contigo mismo, ¿no? Sino aprender a organizarte desde un lugar, pues humano, realista y que no se trata de convertirse en una máquina productiva, se trata de aprender a sostenerse emocionalmente mientras aprende, porque se necesita este equilibrio. Y que finalmente nunca es tarde para empezar a estudiar, nunca es tarde para decir, ¿sabes qué? Sí me quiero aventar esta carrera, porque muchas personas a veces se dedican a la familia y no tienen el chance, la oportunidad de poder estudiar, pero nunca es tarde, o sea, siempre va a haber como este objetivo al que puedes llegar y entonces adentrarte. Y cuando ya estés en la carrera, llueve, trueno, relampaguee, que no lo dejes, porque va a ser un bien para ti mismo, ¿no? Una satisfacción, porque no va a ser para alguien más, sino para ti mismo. Entonces, que cuando te propongas esa parte del estudio, que sea algo de calidad para ti. Pues muchas gracias, Noé, por acompañarnos para mirar a la disciplina desde un ámbito más humano, sensible, pero real. Y para quienes nos escuchan y se sienten que les cuesta trabajo sostener su propio aprendizaje, no se regañen, no empiecen por ser los primeros en ser los que se violentan, sino que hay que darse tiempo, ser- conocer los pasos y que se pueda cumplir hoy. Nos escuchamos en el siguiente episodio.